Bueno, módulo 3, que es el que vamos a empezar hoy día, habla de uno de los temas más importantes, ¿ya? Que es el trabajo con los discípulos. De verdad, hermanos queridos, esto es pero fundamental en lo que estamos trabajando porque podríamos decir que habiendo un discípulo ya hay una iglesia. Es así de fuerte este tema. Habiendo un discípulo ya tenemos una iglesia. Y muchas veces lo que sucede es que nosotros nos centramos mucho en la cantidad de gente a la que estamos alcanzando, pero les digo de verdad, hermano, que normalmente de una gran cantidad de personas usted va a tener uno, dos, tres discípulos. Y cuando yo hablo de discípulos me refiero a personas que están interesados en aprender, en seguir a Cristo y en servir, porque la mayoría de las personas van más en un espíritu de recibir, de oír, algunos solamente participar, ser parte de la comunidad, pero son pocos los que están dispuestos a ser gente de confianza, gente en la cual usted va a poder ver un desarrollo, gente en la cual en el futuro usted va a poder tener alguien a quien incluso poder dejar que lo reemplace cuando haga falta, gente que va a tener un llamado ministerial, son los menos, son pocos. Y cuando tenemos un discípulo, hay que cuidarlo. ¿Ya? El discípulo es algo con lo que tenemos que trabajar, pero en forma muy, muy consciente. ¿Ya? No, el discípulo es la base del trabajo para que se expanda una iglesia. Entonces, hoy día vamos a hablar justamente este tema de hacer discípulos. ¿Ya? Vamos a ir a la base bíblica. A ver, si alguien por favor pudiera leer, o si es que se la sabe de memoria, también puede decirle a la gran comisión que está en Mateo 28, del 16 al 20. Dice, así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, esto es versión Dios habla hoy, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay una orden que es fundamental y que se divide en varias partes en este pasaje. Nosotros tenemos acá, en primer lugar, un asunto. Dice que los que se juntaron aquí fueron los 11 discípulos. Fíjense ustedes que cuando Jesús hace una distinción siempre entre las multitudes que lo seguían y los que eran sus discípulos. No son lo mismo los seguidores de Jesús que los discípulos de Jesús. Siempre nosotros tenemos que ver ese detalle en la palabra. Y hay algo más importante aún a través de eso. Fíjense ustedes que esos discípulos de Jesús, ¿quién los eligió? Que alguien me diga, ¿quién eligió a los discípulos del Señor, a los 12? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Jesús. Señor Jesucristo eligió a los 12. Ninguno de ellos, de las multitudes que seguían a Jesús, nadie levantó la mano y dijo, yo quiero ser discípulo. Fue el Señor el que eligió sus discípulos. Y así hasta el día de hoy, hermanos queridos, la elección de los discípulos sigue siendo algo que hace el Señor. Con esto no quiero decir que los demás no sean salvos, sí, son salvos, pero otra cosa son aquellas personas que van a hacer un trabajo especial, aquellos que van a continuar la obra del Señor, aquellos que van a ser edificados en la obra del Señor. No estoy diciendo que los seguidores de Cristo no sean salvos, sí lo son, todos los que hemos aceptado a Cristo somos salvos, pero no todos van a tener la disposición de continuar la obra del Señor y continuar el discipulado que empezó el Señor. Y el Señor es el que elige los discípulos y usted, que es la persona que está sirviendo al Señor, guiado por el Espíritu Santo, se va a dar cuenta quiénes son o quién es discípulo dentro de las personas que usted está ministrando.
quién está dispuesto a servir, quién está dispuesto a trabajar en la obra del Señor. ¿Quién va a ser una persona que no solamente va a asistir y va a escuchar, sino que va a ser una persona que va a estar dispuesto a asumir responsabilidades, que va a estar dispuesto a enseñar a otros, que va a estar dispuesto a predicar, que va a estar dispuesto a evangelizar, que va a estar dispuesto a ir a donde se le envíe? Ese es el discípulo. Y es deber suyo hacer esta identificación. No sé si hay alguna consulta en relación a esto. Bueno, aquí vamos a hacer este trabajo de otra manera, porque aquí en lo que él plantea este curso es que nosotros nos dividamos en grupos, pero es medio difícil hacerlo en una clase que está siendo hecha en línea. Esto más bien es para hacerlo en un aula y a lo mejor tiene la herramienta el Zoom, pero yo no sé usarla bien. Entonces, vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Dice que el grupo uno debiera decir qué verbos aquí son gerundios, es decir, que terminan en ando, bien, yendo. eh, a ver, existen tres tiempos verbales, ¿no es cierto? El infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo, ¿ya?, es hacer, por ejemplo, ¿ya? Y el gerundio es haciendo, ¿ya? Entonces acá lo que nos pide es identificar si hay algún verbo que esté en imperativo, o sea, perdón, en gerundio, ¿ya?, en este pasaje. Ahora, si leen la Reina Valera, les va a salir, a ver, veámosla. ¿Tienen Biblia ahí, por favor, hermano? Busquemos, porque aquí creo que vamos a tener que analizar un poquito las versiones bíblicas, porque tenemos un problema ahí con nuestra querida Reina Valera, que la Reina Valera lo toma en ir, pero posiblemente otras versiones de la Biblia lo tengan en otro tiempo verbal. Pastor, ¿Sí? tengo la Biblia, la versión Nuestro Pueblo. ¿Quiere que la lea? Sí, por favor. Ya. Dice así, Mateo 28:16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al Muy bien. verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y tierra. Vayan, vayan, dice acá, vayan y Vayan. hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Correcto. Si se fijan, no dice ir, como sale en la Reina Valera, o como sale, por ejemplo, también en la versión de Jerusalén, sino que dice vayan, ¿ya? En el griego, ¿ya?, lo que quiere decir es que tenemos, sería yendo, por eso que acá aparece con el yendo, ¿ya? No es tanto una orden de ir, porque uno podría decir ir una vez fui y se acabó este trabajo, pero yendo significa que constantemente yo tengo que ir. No sé si me explico. Cuando dice vayan, eh, tiene que ver con esto. Es una labor constante. Mira, no. Hola, alguien aquí tiene encendido el audio. Entonces, si no se preocupe, hermana. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo que es constante. El ir a ser discípulos no es una vez que yo fui y se acabó, sino que es un constante eh, trabajo, ¿ya? A ver si tengo aquí otra versión. Por ejemplo, Mateo, según la PDT, que otra versión dice: así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Significa una constante, ¿ya? Entonces, primero lo que tenemos nosotros es los siguientes verbos. ¿Cuáles son? El primero que yo tengo acá es el verbo ir, vayan, ¿no es cierto? El segundo es hagan, o sea, hacer seguidores en todas las naciones. Es el segundo verbo. El cuarto verbo es bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el cuarto verbo, enséñenles. Entonces, es ir, es hacer, es enseñar y es bautizar. Bautizar y enseñar en ese orden. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros estamos hablando de hacer discípulos,
en primer lugar tenemos que considerar que es una labor constante, no es de una sola vez, no es que una vez encontré un discípulo, lo hice discípulo y se acabó este trabajo. Es algo que yo constantemente debo hacer, todas las veces que yo voy y hago, por ejemplo, una caminata de oración, cada vez que voy y hago un discipulado, cada vez que voy y hago una enseñanza, cada vez que voy a evangelizar, lo que yo tengo que ir en mi oración, tiene que estar presente la gran comisión. Que el Señor en ese momento me ayude a ir y a ser un discípulo. Tal vez no, como les digo, no va a ser siempre, porque los discípulos, debo decir la verdad, son la minoría, ya digamos, de la masa de creyentes o de personas que pueden aceptar a Cristo, unos pocos son discípulos. Nosotros vemos en el caso de Jesús, dice que las multitudes seguían a Jesús, pero en ninguna parte de la Biblia dice que las multitudes hayan sido discípulos. Dice que los discípulos fueron los 12 que eligió el Señor. Entonces nosotros tenemos que ir buscando en el Señor a esas personas especiales que van a ir, que nosotros tenemos que enseñarles a obedecer al Señor, tenemos que bautizarles. Esos son los que nosotros, con los que nosotros tenemos que trabajar, principalmente, en los que tenemos que enfocar nuestro esfuerzo. Son con los que tenemos que conversar, son con los que a los que tenemos que ministrar, a los que tenemos que traspasarle todo nuestro conocimiento o todo lo que nosotros sepamos acerca del Señor. No sé si hay alguna consulta en relación a esto, querido hermano. Entonces, prosigamos. También dice que debemos identificar acá el trabajo que nos manda a hacer Escucha, querido Jesús. Jesús quería hablar, me parece. Sí, sí, está por ahí el hermano. Ok, perfecto. Seba, también que quería un poquito afirmar y reconfortar que tenemos que también, cuando hacemos discípulos, tenemos que decirle que vamos también afirmando la Trinidad, porque vamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una acotación que poco a poco lo he aprendido y gracias al Señor hemos podido, gracias a la mentoría que tenemos de nuestro pastor, hemos podido también salir a hacer eso. Ahora cuando estabas diciendo si había un testimonio, me quedé callado un rato, pero el Señor me dijo que hablara. Y algo que he hecho desde el año pasado y he afirmado un poco más es tener esos discípulos lo más allegados que tengas a tu entorno. Por ejemplo, en mi caso son varones y el año pasado tuve 7 y de los cuales 4 están ahorita trabajando con nosotros bautizados y trabajando en voluntario. Y hoy en día pensé agarrar 5 nada más, pero la lista creció. Entonces, hoy en día tengo 12 personas que estoy ayudándola, mentoreándola, caminando al lado de ellos. Entonces, para la gloria del Señor, pues. Y como tú decías ahorita, pues, ir y hacer discípulos. Pensábamos algunas veces que es algo que, lo voy a hacer una vez y se acabó. Ya tengo mis discípulos por ahorita y ya está listo, se acaba. Y cuando el Señor te pone un propósito en tu corazón, tú hablas y hablas y hablas con toda la gente y en todas partes. En mi caso, lo principal es hablar del Señor, pues. Entonces, eso a mí una vez mi abuela me enseñó que lo más fiable es ser tú el ejemplo. Si tú hablas del Señor y tú tienes al Señor y caminas con el Señor, el discípulo tuyo va a ver lo que tú haces. Es lo que hizo nuestro Señor Jesús con sus discípulos, pues, también. Eso. Amén. Lo que usted ha dicho es sumamente valioso. Es importante también que a veces el discípulo son personas que de alguna manera se parecen un poco a cómo es uno. Si nosotros vemos el mismo caso del Señor Jesucristo, él eligió a 12, bueno, de los 12 eran 11, eran Galileos, y eran hombres, más o menos de la misma edad, algunos más jóvenes, pero en general eran parecidos en cierto modo a lo que era Jesús, más o menos del mismo entorno. No eligió ningún fariseo, no eligió ningún saduceo, no eligió gente que estuviera afiliada a sistemas políticos, eran todos judíos, em, todos excepto Judas Iscariote, todos eran galileos. El único que era de Iscariot, que era, o sea, de Queriot, perdón, que era otra ciudad que estaba cerca de Jerusalén, era Judas. Y eso también es interesante, es interesante ese detalle.
Entonces Jesús eligió gente que más o menos era como él. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro maestro. Si nuestro maestro es Jesús, hermano, nosotros no somos, nosotros no somos los maestros. ¿Ya? Yo quiero decirles esto y que lo tengan bien claro. El hecho de que usted vaya a discipular o que usted vaya haciendo este trabajo, incluso aunque usted enseñara la palabra y tuviera título, usted no es un maestro en el sentido del llamado de Dios, pero el maestro es Jesús, ¿ya? Él es el que realmente, todos nosotros somos discípulos de Cristo, a fin de cuentas. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro referente. Y fijémonos cómo Jesús trabaja en el Evangelio. Jesús no llega y toma a las multitudes y los discipula a todos, que pueden haber sido miles de personas. Piensa usted a lo mejor en el caso, yo pienso por ejemplo en San Francisco donde estamos trabajando, hay un montón de gente con problemas, y graves problemas de adicciones y de otra clase, de muchas índoles distintas. Yo no podría tomar a alguien que está en ese contexto, llegar y convertirlo inmediatamente en un discípulo, porque no va a funcionar. No va a funcionar. Tal vez alguno de ellos llegue a ser discípulo en algún tiempo más, si el Señor les sana, si ellos se someten a Cristo y van cambiando su vida, y el Espíritu Santo me lo muestra a mí, tal vez algunos de ellos lleguen a ser también discípulos. Y en ese caso el trabajo con ellos va cambiando. Y entramos ya a hacer un trabajo en que nosotros empezamos a acompañar a esa persona, o más bien esa persona empieza a acompañarnos a nosotros, y empezamos a hacerlos parte de la obra en la cual estamos avanzando. ¿Quiere decir esto que yo voy a abandonar al resto de la gente? Por supuesto que no, claro que no. Pero lo que yo debo recordar es que la Gran Comisión es una orden para hacer discípulos, no para tener una masa de seguidores. Fíjense bien que esto es clave, es clave. La gran comisión, la orden es ir y hagan discípulos. No es ir y predíquenle a todo el mundo y que todos los sigan a ustedes. No es eso la gran comisión. Es ir y hagan discípulos y a esos discípulos bautícenlos, enséñenles a obedecer. ¿Ya? El discípulo tal vez no sea identificable inicialmente. Pueden pasar unos 3 años que una persona realmente empiece a tener una transformación notoria, digamos. Pero de ahí empiezan a surgir estas personas que van a ser discípulos de Cristo. Ojalá todo el grupo llegue a ser discípulos, por supuesto que sí. Pero el Señor va a ir trabajando en unos más que en otros y las personas se van a ir entregando a Cristo unas más que otras. Eso es innegable. También aprovecho de saludar a nuestro pastor misionero Mariano, no lo había visto, pero aquí está. Así que Mariano, un saludo allá a Bolivia, que el Señor te bendiga, que disfrutes tu mate también y, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias Mariano, bendiciones. Em, Continuamos. Este ejercicio nos propone ahora que identificamos los todos, ¿ya? O sea, yo les voy a dar uno antes de empezar y el resto me gustaría que alguno de ustedes lo fuera identificando. Primero lo que dice acá, Dios me ha dado toda autoridad, dice en Mateo 28, versículo 18. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que ahora, si ustedes pueden identificar otro de los todos, dígalo por favor. Pastor, ¿Sí? acá, bueno, en la versión que leí de la Biblia de nuestro pueblo, ese todo sale acá como plena. Sí, es otra manera de traducirlo, pero en este caso el ejercicio nos pide que identifiquémoslos todos. Así que traten de verlo en una Reina Valera o en alguna versión en que aparezcan como todos. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ya, toda autoridad. Luego dice, todas las naciones. Ya, ahí vayan subrayándolos todos, si pueden subrayar su Biblia, es interesante que lo hagan. ¿Hay otro todo más? Que alguien me diga. Todas las cosas que os he mandado. Amén. Todas las cosas que les he mandado. Y falta un todo más todavía. La Biblia Universidad de Jerusalén dice, Yeshua se acercó a ellos y le habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra, y pues y hacer discípulo a todas las gentes. Eso. Ya vamos a hablar de ese tema, sí. Es algo muy importante lo que está diciendo Mariano.
Así que eso es fundamental. Pero encontremos el último de los todos, por favor, que está en el Yo estoy versículo con 20. vosotros todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Bien, fíjense que hay 4 plenitudes, 4 totalidades que nos da el Señor en este pasaje. El primero es lo que menciona aquí Mariano, que es toda la autoridad de Cristo. Es decir, en esto, usted, hermano, cuando usted está evangelizando, y usted está haciendo discípulos y usted está plantando una iglesia, lo que importa no es la autoridad del alcalde, querido hermano, ni tampoco lo que importa es la autoridad de alguna persona, ni de la abuelita, no. No eso es lo que importa. Lo que importa es que tenemos la autoridad de Cristo para hacer esto. Cuando nosotros estamos llevando el Evangelio, estamos actuando bajo la autoridad de Jesucristo. Por lo tanto, si cualquier otro hombre en la tierra a usted le prohibiera, no tiene derecho, porque no hay ninguna persona en la tierra que tenga más autoridad que Cristo. Cristo le da a usted toda la autoridad para hacer lo que usted está haciendo. Y aquí dice lo que dice Mariano, es importante porque dice, hagan seguidores a todas las etnias. Así decía Mariano el tuyo, ¿no es cierto? Gentes, Gentes. Bueno, etnias y gentes es lo es el mismo. mismo, es lo mismo. Y es muy interesante porque normalmente nos ponen las versiones castellanas, tienden a poner las naciones. Y está bien, ¿ya? Pero las naciones tienen una connotación más bien geopolítica que una connotación humana, digamos. Y lo que nos está hablando acá es de todas las naciones, todas las culturas, todas las familias, ¿ya? Todos los tipos de personas. En Mariano, esta versión dice, ustedes vayan y hagan discípulos míos a todos los países de la tierra. los países, también puede ser. Claro que los países también tienen esa connotación geopolítica, ¿ya? Y ojo, no, no, tampoco es de mirar en menos ese aspecto, pero principalmente consideremos lo siguiente, usted puede estar en Chile y predicarle a una persona que a lo mejor es venezolana y, y está cumpliendo de alguna manera porque ese venezolano quizás algún día vuelva a Venezuela y va a predicar allá. Entonces, el evangelio se va expandiendo de todas maneras. Y también yo tengo el deber de ir, yendo. O sea, no solamente debo conformarme con predicar en mi entorno. Por eso es que existe el misionero, porque el misionero es aquel que va a otro contexto cultural, distinto del suyo, y va con la autoridad de Cristo también. Y va y le lleva la palabra a personas que de otra manera no tendrían cómo escuchar el evangelio. Esa es la principal labor de las misiones, llegar a lugares donde hay personas que si no fuera el misionero, no tendría cómo escucharlo. Y a veces nosotros decimos, sí, pero tal país está alcanzado porque allá andan misioneros allá. Sí, está alcanzado justamente por eso, porque andan misioneros, y hay veces hay que enviar más misioneros, porque el misionero que están allá a lo mejor en algún momento va a terminar su trabajo y va a ser necesario enviar a otro. Van a tener que ir relevándose hasta que ese lugar tenga discípulos locales que empiecen a llevar adelante la obra. Así funciona, por ejemplo, las misiones. Estoy haciendo un resumen, pero más o menos así funciona, porque esto es toda una materia de estudio. También en el evangelismo, cuando yo voy y predico, tengo que hablarle a todo tipo de gente. Yo tengo que ser capaz de predicarle, y de verdad, hermano, esto tómenlo así. Tengo que ser capaz de predicarle a un indigente que está con una botella botado en la calle, y tengo que ser capaz de predicarle a un millonario que está en su jet particular eh, viajando a Mónaco. ¿Ya? Tengo que ser capaz de predicarle a ambos. Si nosotros vemos el pasaje de Felipe y el etíope, era algo así. O sea, Felipe apareció en un lugar donde estaba este etíope, que no era un hombre pobre, no era un hombre de baja extracción, era un hombre importante, era un funcionario diplomático. Y a él le predicó Felipe. Y también ellos eran capaces de predicar donde estaba la gente pobre, los limosneros, los que pedían en el templo de Jerusalén, también les predicaban a ellos. Entonces,
nosotros tenemos el deber de predicar a todas las gentes, todas las gentes. A la tercera propuesta que hay acá, que dice, ¿qué relación tiene el término discipulado con palabras como compromiso, estilo de vida y alta reproducción? Hermanos queridos, quiero que piensen un poco en esto y me lo digan ustedes mismos. ¿Qué relación podría tener el término discipulado con palabras como compromiso? En primer lugar, compromiso. Segundo, estilo de vida. Y tercero, alta reproducción. Les doy un minuto para que lo piensen y ahí me puedan decir. Amén. ¿Se escucha bien? Sí, Eh, ya, bueno, a mí me parece que eh, tiene que ver con el compromiso, con el estilo de vida y bueno, ¿cuál era la otra, perdón? La final. con alta reproducción. Ya. El primero compromiso porque el discipulado es como, podríamos ilustrarlo quizás también como tener un hijo, ¿no? Ya, Que es un compromiso para toda la vida en un sentido, es un compromiso a largo plazo. Tú vas a dar tu tiempo, vas a invertir recursos, ideas en este discípulo o en este grupo que vas a discipular, y no es algo de emociones. Por eso es un compromiso, porque las emociones son efímeras. Es decir, ahora que estoy viendo el curso o ahora que sentí en el culto la presencia de Dios, voy a ser un discípulo, pero a la primera que tenga algún problema con con la familia, que estoy discipulando o que tengo un problema yo personal, dejo mi discípulo. Entonces no había compromiso. Entonces, por eso es necesario entender que es un compromiso porque es a largo plazo. En segundo lugar, perdón, era eh, estilo de como vida. el estilo de vida, perdón, disculpe que lo que pasa es que como voy manejando, pero tengo la idea en la cabeza. El estilo de vida, eh, porque además este discípulo va a aprender de los frutos que yo esté dando, de la forma en que yo me comporto, como vamos a estar tan relacionados, ¿verdad? Quizás vamos a salir juntos a ir a un servicio, quizás vamos a salir juntos a ir a una campaña, vamos a salir juntos a hacer cosas, hasta el ir y que él esté al lado mío y yo manejando, que estoy tratando de hacerlo en cosas, ilustrarlo en cosas cotidianas, se me atraviesa alguien y quizás mi reacción sea, oh, yeah, este incircunciso que se me atravesó, ¿verdad? En cambio, si uno está con paciencia, con gozo, hasta en las cosas cotidianas, esta persona va a aprender de mi forma de ser, de mi estilo de vida y también va a copiar estos rasgos positivos y de bendición que vaya a ver en mi persona o en el discipulado. Y al final, acerca de la reproducción, eh, también, si uno cumple con el compromiso y con el estilo de vida, eh, este mismo discípulo se va a convertir en un reproductor porque a él copiar mi estilo de vida, a él copiar, o sea, no decir mi estilo de vida como perfecto, ¿no? Pero las cosas buenas y los conocimientos que yo le estoy dando, su eje o su alrededor también se va a beneficiar y seguramente van a comenzar a preguntarle por qué ahora te comportas así, por qué ahora hablas así, yo quiero saber, yo quiero tener esta respuesta y de esa forma orgánica se puede ir reproduciendo. Eso es lo que yo creo, mis queridos pastores y amigos que están escuchando. Muy bien, está muy bien lo que usted dice. Te está relacionando los tres términos. Vamos a seguir escuchando opiniones. Están correctas las que usted dice. Hermano Mauricio, levantó la mano también. Bueno, pastor, se escucha bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya. Yo quería aportar desde la parte del compromiso y el estilo de vida, porque el estilo de vida es la forma de vivir. Sencillamente es eso. Entonces, ya cuando tú tomas el compromiso de presidir, guiar, acompañar la comunidad, pasa a ser parte de tu vida. La comunidad es parte de tu vida. Entonces, ahí tienes que entender que estás expandiendo la familia de la fe. Entonces, al expandir la familia de la fe, y estoy relacionando ambos conceptos eh, con el discipulado, tú tienes que acompañar. Entonces, la labor de acompañar es no solamente que nos reunimos tal o cual día, sino que hay un seguimiento cotidiano, hay no solamente un mensaje, un texto bíblico, un audio, sino que hay que estar al pendiente de.
Entonces ahí todos se entremezclan. Yo voy a trabajar estos dos conceptos solamente. Todo se entremezcla, ¿cierto? De manera positiva y se potencia en este acompañamiento con la persona. Entonces, tú te involucras eclesiásticamente como hermano en Cristo y te involucras con todo porque es parte de ti, es parte de tu comunidad. Entonces, sabes lo que sucede y participa de lo que sucede. No solo ocupas el tiempo de ir en el momento que se reúnen, sino que también tú vas participando en los momentos que ellos te van necesitando. Por eso que como que de cierta medida los roles pastorales y evangelísticos se entrelazan en el plantador y empiezan a trabajar en la práctica. Entonces en la práctica tú vas acompañando a la persona. Yo lo cuento porque tengo dentro de donde nosotros estamos trabajando dos familias con distintos problemas y tengo que estar distribuyendo el tiempo no solamente de la reunión del jueves que nosotros hacemos, sino que también dentro de la semana, muchas veces un domingo por la tarde, otra vez un sábado, otra vez un viernes, y tú tienes que estar ahí. Ese es el verdadero compromiso, ese es el verdadero significado en lo profundo de la práctica, más que nada. Gracias. Amén. Muy bien, hermano Mauricio, muy bueno también su aporte a lo que son estos conceptos. ¿Alguien me levantó la mano, hermano Jesús? Bueno, pastor, mira, para nosotros, para mi esposo y para mí, esto es un ciclo. Esto va a ser un ciclo de cómo nos discipularon, cómo fue el buen discipulado, poner los frutos y nosotros a su vez también se puede utilizar la palabra de mentoreo. Pues. Nosotros ayudar a otros, discipular a otros para que esos vuelvan a tener frutos y hacer eso. ¿Y cuál es la meta final? La gran comisión. Para mí la meta final para nosotros es la gran comisión y hacer discípulos. Pues. ¿Para qué? Para que todo el mundo crea en Jesús, crea en el Salvador, que todo el mundo tenga la palabra del Señor. Y el estilo de vida viene muy relacionado porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Entonces, así como nosotros tuvimos en el mundo, bueno, nosotros, digo mi esposa y yo, que venimos del mundo y ahora hoy en día vemos que eso ya no florece en nosotros, porque nosotros aceptamos a nuestro Salvador, entonces ahora nosotros somos reflejo de esa salvación. Entonces Amén. eso se lo reflejamos y se lo inculcamos a nuestros discípulos. Muy bien, está también correcto. Como una forma cíclica de ver que también es correcta. Doy oportunidad para un hermano más que quiera hablar de esto. Y si no, la pregunta entonces para todo el grupo sería entonces, ¿cuál es la meta del discipulado? ¿Cuál sería entonces la meta del discipulado? Acá el hermano Rolando desde San Carlos Ñuble. Amén. Yo creo que hay que patentar ese estilo de vida a los discípulos o al discípulo, porque esto es tiempo de darse, de entregar lo que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros y a ese discípulo potenciarlo, orar, ayunar, estar con él, estar en los asados, estar en los cumpleaños, estar en los momentos de crisis y el resultado final es el patentar, enseñar, traspasarle esa visión, esa misión y que esa meta final él se sienta identificado con enviarlo al campo, estar con él. Hay que estar con él como el agricultor cuando traza la tierra, cuando siembra y cuando cosecha. Entonces también hay un beneficio en ese sentido espiritual, pero también material, porque yo tengo que estar respaldando como el Señor nos envió a nosotros, yo tengo que estar con Él y enviarlo y secundarlo en la oración, en el ayuno y en la parte monetaria, porque de una u otra forma
va a necesitar recursos, va a necesitar la palabra de apoyo. Entonces, sí, viendo aquí un campo que se está arando acá ya en San Carlos, es muy importante esa acción del Señor, que no solamente el Señor Jesús nos envió, sino que yo tengo que patentar la visión del Señor. Así que ha sido un placer saludarles. Amén, hermano, y gracias por dar su opinión respecto a la meta del discipulado. Yo creo que vamos más o menos entendiendo concretamente de lo que se trata. Amén. Así que no sé si alguien más quiere aportar algo más a lo que dijo el hermano. Mariano dice, enseñar a que viva su vida con Jesús y que a la vez tenga hijos espirituales, que estos discipulen a otros. Amén. Si la meta del discipulado es generar más discípulos, ya, básicamente va por ahí la meta del discipulado. Es gente que reproduzca el evangelio, que reproduzca el mensaje de Jesucristo. En el fondo nosotros somos producto, todos nosotros estamos acá porque alguien nos predicó y alguien nos discipuló, o tal vez más de alguien nos discipuló, pero estamos acá porque el Señor ha hecho esa obra. ¿Cuál es la promesa descrita en el pasaje? ¿A quién está dirigida? Bueno, yo voy a avanzar esto para que lo hagamos un poco más rápido. Lo que pasa es que justo aquí se propuso un ejercicio que era con mucha intervención de los alumnos. Entonces, que el grupo 4 o la propuesta 4 es cuál es la promesa descrita en el pasaje y a quién está dirigida. Son altas preguntas que todavía habría que desarrollar, pero vamos a proseguir rápido. La promesa es eh, lo que dice al final. Dice, tengan presente, estoy releyendo en versión PDT, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esta promesa se cumple cuando siempre, ¿ya? Hasta la eternidad. Es una promesa eterna, dirigida obviamente a los creyentes, a los que somos discípulos de Cristo. Hermano, tengo que avanzar rápido por un tema de tiempo, porque, ya, a ver, espérame un poquito. El problema cuando uno tiene que trabajar con acá. Ahora, la base dice que nosotros tenemos que conocer y obedecer la palabra. Voy a avanzar muy rápido, les pido la disculpa por esto, querido hermano. Primero, tenemos que conocer. ¿Qué es lo que debemos conocer? Nos dice acá, debemos conocer la escritura, ¿ya? Es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la escritura. Hermano querido, usted no puede empezar a ser discípulo si no tiene un buen conocimiento de la escritura. Lamentablemente, muchos de los problemas que nosotros vemos y por la razón por la cual se estancan muchos movimientos de plantación de iglesias es porque los que están haciendo el trabajo desconocen la escritura. Por eso es que el que es enviado no puede ser un neófito. Y la Biblia es clara en ese sentido. El que va a asumir este trabajo no puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? No puede ser un cristiano que lleva una semana yendo a la iglesia. O no puede ser tampoco una persona que no tiene el mínimo capacidad, digamos, cultural para entender la Biblia. Tiene que ser alguien que sepa leer, que sepa escribir, que sepa entender y sepa exponer también la escritura. El conocimiento es importante para esto. Segundo, el compromiso. El compromiso significa que vamos a estar pase lo que pase. Y el compromiso significa que vamos a estar cuando no queremos estar. Eso es compromiso. Porque muchas veces vamos a estar cansados, hay veces en que no vamos a tener ganas, hay veces en que van a surgir otros problemas y vamos a querer abandonar, vamos a querer irnos, vamos a querer hacer otra cosa. Mentalmente no vamos a estar dispuestos. Bueno, compromiso es estar cuando yo no quiero estar. Eso es compromiso. Y el compromiso tiene que ser con el Señor Jesucristo, ¿ya? Compromiso es orar cuando yo no quiero orar. Compromiso es estudiar cuando no quiero estudiar. Compromiso es ir a la iglesia cuando no quiero ir a la iglesia. Compromiso es estar presente cuando quiero estar ausente. Ya, eso es compromiso. Es una obligarme también yo a hacer las cosas que tengo que hacer. Tercero, nos menciona aquí el carácter. eh, Nuestro carácter tiene que cambiar. Y aquí mencionó un hermano que tiene que cambiar nuestra manera también de ser, nuestra manera de comportarnos. Nosotros, el carácter que nosotros mostremos es el carácter que van a seguir las personas a las que estamos discipulando. Ellos van a copiar mucho de nuestro carácter, las cosas buenas y las cosas malas. Así que esto también debe ser tomado en cuenta. Cuarto punto aquí es la conducta.
nuestra conducta debe ser irreprochable. También está así en 1 Timoteo, cuando dice que nosotros debemos ser, el que dice que anhela obispado, ese debe ser irreprensible. Y esto se extrapola a todo cristiano. En realidad todo cristiano debe ser irreprensible, en especial aquel que está enseñando el Evangelio. No debieran poder sacarnos en cara a nosotros problemas morales, problemas éticos, problemas ah, de mentira, digamos, de que no hablemos la verdad. Ese tipo de cosas no debieran poder a un cristiano sacarle en cara. Nuestra conducta debe ser ejemplar. Disculpe, hermano, que vaya así de rápido, pero estamos con el tiempo sobre la marcha. Finalmente, acá nos da una base bíblica para el discipulado. A ver, que es la fe, que sería la gran base, digamos, de esta pirámide aquí que se nos propone. Esa fe va seguida o esa fe es el cimiento para la virtud, ¿ya? Sobre esa virtud tenemos que tener conocimiento, sobre el conocimiento, dominio propio. El dominio propio es importante también porque es el autocontrol. ¿Y cómo voy a poder tener compromiso si no tengo dominio propio? Van de la mano esas dos cosas. La paciencia, hermano querido, fundamental, porque yo les digo, a veces somos buenos para todo, pero fallamos en la paciencia. La paciencia es lo que nos permite poder hablarle a una persona que es complicada, una persona que se quiere arrancar, una persona que falla, que se cae. Puedo darle muchos testimonios acerca de esto, pero el ejemplo máximo es el Señor Jesucristo y la paciencia que Él tuvo con sus propios discípulos. Nosotros vemos cuando a los discípulos les faltó la fe, cuando los discípulos no oraban, cuando los discípulos preguntaban cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando, y el Señor Jesucristo en todos los casos tuvo paciencia. Creo que a veces se enojó, sí, a veces se molestó, pero después volvió a estar con ellos. Eso es porque Él tenía y nos demostró paciencia. No quiere decir que usted no se enoje, pero quiere decir que usted va a continuar con su compromiso. Eso es paciencia. Piedad. La piedad es la manera cristiana de vivir. ¿Ya? A eso se refiere piedad. No necesariamente compasión, sino que es una manera cristiana de vivir, es la piedad. Afecto fraternal, el que seamos hermanos, no solamente de palabra. Para nosotros los evangélicos es muy fácil decirle a todo el mundo hermano, pero es difícil vivir esa hermandad. Muchas veces tenemos problemas de convivencia entre nosotros mismos. Y ahí es cuando tenemos que recordar que somos hermanos, unos con otros estamos unidos. Y sobre todo eso, el amor, que es el vínculo indisoluble, lo que pone la escritura, que es el amor ágape, ¿no es cierto? El amor que está dispuesto a servir y a sacrificarse uno por otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Para buscar un discípulo, nos propone hacer el estudio inductivo, esto es sobre la escritura. Cuando nosotros estudiamos la palabra, queremos enseñar y hacer un estudio bíblico para nuestros discípulos. Se nos propone observar el pasaje bíblico, sobre esa observación hacer una interpretación y sobre esa interpretación hacer una aplicación. Esa es una manera de enseñar la Biblia. Tomamos un pasaje bíblico, como lo hicimos recién con la Gran Comisión, observamos lo que ahí aparece, luego interpretamos según lo que nosotros estamos entendiendo. Obviamente esa interpretación se tiene que sujetar a lo que enseña, digamos, nuestra teología, lo que son nuestros principios doctrinales, y si no está de acuerdo a nuestros principios doctrinales, entonces esa interpretación está mal. Por eso es importante que usted tenga vínculo con un pastor o con maestros del Instituto Bíblico que le puedan ayudar en ese aspecto, y lo otro es la aplicación de las enseñanzas, ¿ya? En esto es importante tener presente, hermano, que con la interpretación muchas veces se producen problemas, porque si nosotros vamos a estar interpretando siempre de acuerdo a lo que escuchamos, por ejemplo, en la radio o lo que escuchamos en internet, podemos sacar 1000 interpretaciones. Es importante que la interpretación nos ajustemos a lo que es nuestros principios teológicos, a lo que son, a lo que digan nuestros pastores y nuestros maestros de los institutos. Es importante tener esa ayuda, ¿ya? Esa guía. No digo que ellos digan la palabra final, pero es una guía importante. Y aquí tenemos lo que es el discipulado multiplicador. Ya tenemos
un esquema aquí, ya que dice que primero tengo que entrar, segundo, edificar, tercero, equipar, cuarto, enviar, ¿ya? Quinto, dice que está la misión, sexto, la membresía, séptimo, la madurez y octavo, el ministerio. Ese sería un esquema de un discipulado multiplicador. A ver. Vamos, aquí dice que nos propone aquí una aplicación, ¿ya? Formar un grupo de plantación con un mínimo de 3 miembros, desarrolle 3 lecciones de método inductivo sobre fe según la escalera de Pedro y comparta con nuevos creyentes de su grupo de plantación, ¿ya? Eso aparece en el anexo 1. Aquí, hermano, hay una tarea. Prepare un devocional sobre la importancia de congregarse, siga contactando un mínimo de 10 personas y preparar el reporte ABC para el siguiente módulo. Cuando dice aquí la escalera de Pedro, ya es cuando dice, hay que buscar aquí usted en Primera de Pedro, que sobre la fe agreguemos virtud, sobre la virtud conocimiento, eso está en Primera de Pedro. Ahí tienen que buscar ustedes la cita, me parece que está. Este es el reporte próximo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Bueno, primero se forma un grupo de plantación. Yo entiendo que todos ustedes tienen ya grupos de plantación, pero para poder hacer la tarea necesitan por lo menos a 3 personas, ¿ya? 3 miembros como mínimo. Y luego tienen que desarrollar 3 lecciones de método inductivo. Hermanos queridos, obviamente yo no espero que esas lecciones sean perfectas según el método inductivo, porque para eso ustedes tendrían que estar en el instituto bíblico y aprender concretamente cómo se hace un inductivo. Así que obviamente yo no los estoy capacitando en cómo hacer un inductivo. Pero la base de un estudio inductivo es la que se dio en el anterior, en esto, en el observar, interpretar, aplicar. Eso es un método inductivo. Por lo tanto, usted puede tomar un pasaje bíblico, ¿ya? Que hable sobre la fe, ¿ya? En base aquí dice a Pedro. Segunda de Pedro 1:5, pastor. Ahí está, yo estaba buscando en Primera Pedro. Ahí está, Es segunda de Pedro. es segunda, 1:5. por eso no me aparecía. Gracias, hermana Isabel. Veo, yo sabía que usted venía del Centro Cristiano La Reina, por eso la chunta. Ya. Segunda de Pedro 1:5. Tomen ese pasaje y apliquen el inductivo. O sea, observar, ¿ya? Obsérvenlo, léanlo entero, obsérvanlo. Sobre esa observación, hagan una interpretación de ustedes. No es necesario que me la respalden como si fuera una tesis para el Instituto Bíblico. Solamente hagan la interpretación natural que ustedes observen y la apliquen directamente, ¿ya? No se preocupen aquí de hacer algo como, que si se pueden equivocar, no hay problema. Después lo vamos a revisar y si hubiera un error, alguna herejía, la vamos a corregir, pero no se preocupen. Hagan la interpretación según ustedes la vayan entendiendo y hagan una aplicación, ¿ya? ¿Cómo eso yo lo puedo aplicar en la vida del discípulo? No sé si se entiende bien más o menos lo que hay que hacer, ¿ya? Y ahí está el anexo 1 para que ustedes lo ocupen. Prepara un devocional sobre la importancia de congregarse. Mira, mira. ¿Cómo se prepara un devocional? Busque un pastor Gastón, me da un segundo, por favor, que yo voy aquí avanzando, pero a 1000 por hora, entonces no puedo dar mucho espacio para intervenciones. De ahí más rato le puedo dar, ¿ya? Eh, la importancia de congregarse. Preparar un devocional significa que yo voy a tomar un pasaje bíblico donde yo pueda ver esta importancia de mantenernos congregados y en base a eso yo voy a hacer una aplicación de un mensaje mío, digamos. Voy a tomar un pasaje bíblico y voy a aplicar, voy a dar un mensaje porque es importante que nos congreguemos, porque es importante que el cristiano no deje de congregarse. Puede tomar ese donde dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, u otro pasaje bíblico que a ustedes les parezca aplicable a el deber de congregarnos como creyentes. Cuarto, siga contactando un mínimo de 10 personas. Bueno, eso es algo que nosotros ya, ustedes ya están haciendo, así que no se preocupen de eso, pero síganlo haciendo. Y preparar el reporte ABC.
para el siguiente módulo, o sea, para un mes más, ¿ya? Estamos atentos a las consultas, así que cualquier cosa ustedes la pueden ir viendo ahí. El pastor Leo al final, como dijo de esta clase, va a dar 4 informaciones importantes acerca de los reportes. Nuevos contactos y conversiones. Al finalizar este módulo, el participante estará en capacidad de desarrollar grupos de pequeña plantación, valorando las relaciones humanas, red de grupos de plantación según su etapa en este proceso. Grupos de evangelización, de discipulado y discipulado multiplicador para una efectiva plantación de la nueva iglesia. Entonces, ¿qué sería el resumen de lo que vimos hoy día? En resumen, primero, la habilidad que aprendimos es hacer discipulado en grupos de plantación. Es decir, todo lo que hemos aprendido para levantar nuevos discípulos. La herramienta, el método inductivo que hemos visto, esto de observar, interpretar, aplicar. ¿Ya? Y la tarea es que con las personas que yo trabajo, ¿ya? Haga un grupo de mínimo 3 miembros, de los que usted identifique como los que tienen mayor compromiso, obviamente, y les haga esta inducción sobre Primera de Pedro, ¿ya? Que les enseñe, o sea, Segunda de Pedro, perdón, 1:5, que les enseña a ellos. Entonces, habilidad, aprendimos lo que son los discípulos. Herramienta, poder hacer un estudio inductivo, y la tarea es trabajar con un mínimo de 3 personas, haciéndoles un inductivo sobre Segunda de Pedro 1:5, ¿ya? Que sería el pasaje que estamos viendo ahora. No sé si queda clara la tarea. Y con eso terminamos.